Bien, el día de hoy me toca exponer acerca de la Cena del Señor. Así que de una vez, y para sorpresa de, espero, nadie, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, y vamos a ir del capítulo 10 al 11, vamos a estar recorriendo. Bueno, es una clase bíblica, ¿no? Entonces vamos a tener algunas notas un tanto culturales, un tanto históricas, y también pues me olvidé preguntar nuevamente, pero sí dan preguntas. Sí, allá. Entonces, y también pueden preguntar, levantar la mano y vamos a estar comentando, ¿no? Lo primero que hay que mencionar de la Cena del Señor es su importancia, ¿no? Su importancia. ¿Por qué es importante estudiar sobre la Cena del Señor y por qué es importante la práctica de la Cena del Señor? En primer lugar, es importante estudiar acerca de la Cena del Señor porque el Señor nos ha encomendado que hagamos esto, ¿no? En los Evangelios encontramos la institución de la Cena del Señor y cómo antes de Él ser entregado, antes de que comience su suplicio, porque su vía crucis inició inmediatamente o al mismo tiempo que se instauraba la Cena del Señor. Una de las primeras cosas, o una de las primeras espinas, digámoslo así, que se clavó en el corazón de nuestro Señor en ese camino hacia la cruz, fue el rechazo de uno de sus apóstoles. Él sabía, él dijo, ¿no? Yo he escogido vosotros 12 y uno de vosotros es diablo, pero aún así podemos ver en el acto, en la realización de la Cena del Señor, cómo hasta el último momento el Señor Jesucristo le ofrece del pan, le ofrece de la cena, de la comunión. Es literalmente saber que alguien te va a traicionar y tú le compartes no solamente tu comida, solamente le compartes el vaso de agua, sino que esa cena que comparten es simbólicamente entregarte completamente por esa persona. Y a Judas le ofrece esto, y él toma y luego el diablo se mete en él, o la maldad de él aumenta y sale a hacer lo que tiene que hacer, y eso vamos a ver también porque es un aspecto interesante de la Cena del Señor. Pero allí mismo, antes de que comience, Él hace una representación de lo que va a acontecer con Él, que va a derramar su sangre, que su cuerpo va a ser partido, y les ordena que hagan esto. Así que en primer lugar es importante estudiar de la Cena del Señor porque es una ordenanza, es algo que el Señor nos ha mandado a hacer. En segundo lugar, es importante por lo que logra en nosotros. Y estoy corriendo así porque son muchas cosas que hay que mencionar sobre la Cena del Señor para una sola clase. Es lo que la Cena del Señor logra en nosotros. Una cosa, generalmente le damos el valor por dos razones: por quién nos la da o quién nos lo dice, y lo otro es su uso, lo que esta cosa produce en nosotros. Por ejemplo, un adorno cualquiera que no produce nada en ti, no sé, el dibujo de un niño pequeño mal hecho, ¿no? Que un niño raye una hoja y diga, papá, mira, te doy esto, y los padres cómo lo ponen en la refrigeradora, y uno dice, mira, no pasa ahí, qué cosa tan fea, o esto, pero es valioso para los padres por quien se lo da, ¿no? De igual manera, los hijos valorarían una cosa que, aunque no tenga valor en términos económicos o no les aporte nada en términos físicos, valorarían eso que sus padres les han dado por quien se los da. Otra forma de valorar las cosas es por su eficacia, por lo que logra en nosotros. Caminamos por la calle y encontramos un televisor y vemos que está solamente chancado por un costadito, y al toque alguien dice, oye, vamos a llevarlo. Y dice, pero eso estaba en la basura. Sí, pero mira el valor que tiene. Podemos revenderlo, ¿no? La gente que trabaja con la basura, dicen, la basura de un hombre es el tesoro de otro, ¿no?
porque ve valor en eso. Ya no interesa quién lo mandó, ya no interesa dónde estaba, sino se preocupan por cuál es el valor intrínseco, cuál es el beneficio que yo hallo de esto. Así que en primer lugar hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregada, eso está en 1 Corintios 11, porque yo mismo recibí, 11:23, yo mismo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿no? Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es una orden, cada vez que os reunáis, haced esto en memoria de mí, hasta que yo venga, ¿no? Y dice, no volveré a tomar de la copa del fruto de la vida hasta que yo esté con vosotros y comparta esa cena de comunión con ustedes. Así que Él nos lo ha ordenado, en primer lugar. La persona que más amamos nos ha encargado esto como un recordatorio. Así que es valiosísimo por eso. En segundo lugar, ¿qué es lo que produce en nosotros? ¿Qué es lo que logra la cena del Señor en nosotros? Y para esto vamos a Hechos 2:42. Y en Hechos 2:42 encontramos los medios de gracia. Medios por los cuales a Dios le ha placido dar gracia. Esto es muy importante. Nosotros no creemos, como algunos anabaptistas en la historia, o incluso algunos pentecostales modernos, que Dios no obra a través de medios, o que Dios obra a través de los medios que uno pudiera inventarse. Las iglesias católicas romanas, por ejemplo, mira, si tú besas esta cruz, si tú besas este santo, vas a recibir alguna cosa de parte de Dios. Se inventan cosas. O algunos otros, no interesa nada. Tú simplemente tienes que quedarte en tu cuarto a solas y de pronto el Señor te va a hacer crecer en gracia. Pero Dios ha establecido, ha tomado ciertas cosas de este mundo y las ha limpiado de tal manera que sirvan como un medio para que su poder, en términos de santificación, nos sea entregado. Ya la última vez que vine habíamos hablado un poco acerca de esto, ¿no? De la importancia de la reunión de la iglesia. Mencionaba que es la misma electricidad que pasa por los cables, es la misma electricidad que pasa por el foco, pero la diferencia es que el fluorescente está diseñado, está trabajado de tal manera, tiene un vidrio especial, una conducción especial, de tal forma que es capaz de manifestar esa misma electricidad, pero de manera lumínica, ¿sí? Y nos causa alegría, nos da calor, aunque aquí no le agrega algo, pero nos da calor, nos da luz, y la luz pues es buena. Y en Hechos 2:42 tenemos estos elementos en los cuales los creyentes perseveraban, estos elementos que el Señor ha escogido para que sirvan como medios de gracia, y es la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Todos creemos esto. Cuando nosotros agarramos las Escrituras, o mejor dicho, las Escrituras, a ver, aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Todas estas palabras son palabras y están en los periódicos y están en cualquier revista, pero entendemos que en su conjunción, en la suma de ellas, ya no son simplemente palabras cualquiera, sino son palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, entendemos, creemos que la fe viene por el oír, y el oír incluso es creado por el poder de la palabra de Dios, no por la recitación de una noticia del día, no por decirle a la gente, mira, hoy hubo tanto sufrimiento en Guayaquil, la gente no va a caer de rodillas y va a decir, sí, te alabo, Señor, sino es el poder de su palabra. Esto mismo es con el resto, por medio de la fe. Claro, hay que recordar, las Escrituras también nos dicen que no hallamos provecho si no ponemos fe, si no abrimos la boca. Piensa en esto, los medios de gracia vendrían a ser como una cuchara, ¿no? Que carga gracia, digamos, la cuchara carga gracia, y necesitas, porque no tienes la capacidad de mover tus piernas ni tus brazos para alcanzarlo, sino simplemente abrir la boca,
Tienes la cuchara como el medio que transporta el alimento y luego tienes tu boca que tienes que abrirla para recibir esto. De igual manera, los medios de gracia transportan la gracia hacia nosotros y tenemos que ejercer fe, tenemos que entender lo que estamos haciendo y confiar en lo que Dios ha dicho respecto a ese medio para disfrutar de esa santificación, de esa purificación. Mucha gente lee la Escritura, pero no haya beneficio. Mucha gente oyó la palabra de Dios, pero no hay cambio en ellos. ¿Por qué? Porque no la oyeron con fe. Ya sabemos nosotros que es Dios quien obra la fe, pero eso no exime a nadie de ser responsable de ejercer fe. Tú realmente, y realmente yo les digo a ustedes, tienen que tener fe, es su responsabilidad, pero es Dios quien produce en mí la fe, eso también es cierto. Pero es también cierto que es de ustedes la responsabilidad de ejercer fe en lo que se está diciendo o lo que dice en su palabra. Y asimismo puedes decirle a los inconversos, tú tienes que creer, es tu responsabilidad. Aunque minutos antes o minutos después les digas que es Dios quien produce, sigue siendo su responsabilidad. Recuerden, la responsabilidad o ser responsable de algo no implica que tengas la capacidad de lograrlo. Para que tú seas responsable de algo, no es la pregunta de si puedo o no puedo hacerlo. Ser responsable de algo es simplemente ser consciente de que hay una demanda de una autoridad competente al respecto. Sí, esto es un concepto muy importante. Ser responsable no implica la cuestión de pero no pude o pero sí pude, sino la autoridad competente al respecto me dio una orden. Soy responsable de lograrlo. No sé si hablé de esto la última vez que vine, pero en el ejército, por ejemplo, cuando entra un nuevo o hay un soldado y el sargento le dice, no, dame 100 planchas. No le está preguntando al soldado, ¿usted cree que podría hacer 100 planchas? ¿No? ¿Usted cree que podría lograr esta misión? ¿Usted cree que podría saltar de aquí para allá? No, ¿verdad? El soldado no tiene, es soldado, no tiene que pensar, escucha la orden y lo hace, ¿no? Si falla, falló, si falla recibirá su castigo y muchas otras cosas, pero no está la pregunta de ¿puedo o no puedo? No, mi general, mi sargento, la autoridad competente me ha dicho esto y yo soy responsable al respecto. Si nos quedáramos en la cuestión de puedo o no puedo hacerlo, o algo no me impide hacerlo, o algo me impide hacerlo, la verdad es que no habría responsabilidad en absoluto. Siempre puedes echarle la culpa a alguien más, o siempre puedes echarle la culpa a algo más. Cruzarte la línea roja, estaba borracho porque no sé decir que no sé decir que no porque mis padres no me criaron con buena autoestima, mis padres no me criaron con buena autoestima porque ellos no tuvieron estudios, ellos no tuvieron estudios porque no había buena economía en el país, no había buena economía en el país porque el presidente estaba mal, y así, hay una causa anterior y entonces yo nunca sería responsable de nada porque algo siempre me lo impidió, y no es así, y por eso es que la verdad es que hay muchos problemas sociales por falta de comprender esto. Entonces, somos responsables de tener fe y tenemos que tener fe, con entendimiento, confianza en los medios que Dios ha establecido. ¿Quieres ser santificado? Ahora vamos a ver uno de esos medios. Utilice esos medios. A los niños, ¿no? Oye, ¿quieres crecer? Haz ejercicio, duerme y come bien, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, haz ejercicio, come y duerme bien. Y eso es todo lo que tienes que hacer y tienes que aplicarte en ello. ¿Quieres ser santificado? Persevera, no te rindas. Persevera en estas cosas, en el estudio de la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan aquí hace referencia a la cena del Señor. Entonces, la cena del Señor, aquí estoy contando el tiempo. La cena del Señor es un medio de gracia. La cena del Señor es un medio de gracia. Es una de las cosas en las cuales la iglesia debe perseverar, el partimiento del pan. Así que, de manera resumida, ¿no? Si uno pudiera decir, ¿y en qué me beneficia tomar la cena del Señor? Te santifica. Te santifica. Si lo haces con fe,
entendiendo el significado y creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra, yo creo que esta cena del Señor, este pan y vino que en otras circunstancias sería cualquier cosa. Una vez conversando con alguien le digo, oh, la palabra de Dios tiene el poder, pero ¿cómo una palabra va a tener el poder? Si yo leo palabras todo el tiempo, un amigo de la universidad, yo leo un montón, yo he leído 1000 veces, bueno, no 1000 veces, pero yo he leído las Escrituras también, tu libro sagrado y todo, pero tienes que creer, ¿no? Es tu responsabilidad, tienes que creer estas palabras. Y nosotros pecamos muchas veces de incredulidad, cuando tomamos el pan y tomamos del jugo de la vid y decimos, bueno, esto es simplemente un recordatorio y ya está. No, lo ha determinado el Señor, lo ha diseñado el Señor para que en el contexto en el que se realiza sea un medio de santificación. ¿Queremos ser santificados más? Estudiemos más de la palabra de Dios, busquemos más comunión con los hermanos, perseveremos en las oraciones, perseveremos en el partimiento del pan. Por eso la iglesia reclama. Somos una iglesia reformada, la mayoría de nosotros hemos llegado al punto que hemos llegado porque hemos hecho énfasis en la palabra de Dios. Quizás alguno habrá visto estos tres excelentes sermones del pastor Steve Lawson, Traed el libro, no sé, de hace tiempo, cuando, ¿cómo se llamaba esa serie de conferencias? Por su causa, creo, por su causa, algo así. Y él hablaba, ¿no?, en Nehemías, cómo la ley del Señor se había perdido, Esdras había encontrado los libros, y entonces el pueblo se reunió y la gente le decía al sacerdote, traed el libro, porque se había perdido eso, y no podían hacer las fiestas y no hacían nada porque la información se había perdido. Y exaltamos el lugar de las Escrituras. No hay ni siquiera beneficio en la palabra del Señor, en la cena del Señor sin la palabra, porque hay que decir lo que significan, hay que comprender lo que significan, está allí. Pero esa quizás ese correcto énfasis en la palabra de Dios pudiera hacernos olvidar los otros medios de gracia que el Señor ha establecido. Imagínate a alguien desesperado y preocupado por tener un terreno, ¿no? Porque siempre dicen hay que tener donde caerse muerto, ¿no? Y entonces ya tiene su terreno y ves a su piso, está ahí y dice, ya estoy tan feliz. Y le preguntan, oye, pero ¿y has pensado en construir paredes, ¿no?, y techos y columnas? Y de pronto se da cuenta que estaba tan enfocado en conseguir el terreno, que obviamente no va a ser necesario para ti tener paredes, techo, columnas, ventanas, si no tienes un terreno, pero tan enfocado en conseguir el terreno que no pensó en cómo iba a construir después, o que también era necesario para tener un hogar, paredes, techo, o una casa, paredes, techo, columnas, y etcétera. Y eso pudiera llevarnos a olvidar de los otros medios de gracia, que la cena del Señor es también un medio de gracia, un medio para santificarnos. Y es incluso un testimonio para los inconversos. Si tomamos la cena del Señor, dice 1 Corintios, la muerte del Señor anunciáis. ¿Y a quiénes anuncias la muerte del Señor? Uno de los errores de la iglesia primitiva era que, de verdad y correctamente, consideraban tan santo la cena del Señor, tan santa la cena del Señor, que lo hacían totalmente en secreto. O sea, había un momento, a la palabra, predicaban para todos, luego despedían a todos los que no eran creyentes, despedían a todos los que estaban estudiando para bautizarse, aún no eran parte de la iglesia, y se metían a un lugar secreto y tomaban la cena del Señor. Según ellos era tan santo, tan puro, que solamente deberían participar los creyentes. Eso es correcto, pero también lo mantenían oculto del resto de personas. De ahí salió la idea errónea de que los creyentes pues comían carne de verdad y bebían sangre, porque cosas raras y cuidados de la iglesia primitiva a veces, ¿no? Solamente hablaban, sí, la carne y el cuerpo de Cristo. No podían ni explicárselo a la gente porque era un misterio muy elevado. Solamente podían repetir lo que el Señor dijo, esto es mi carne y esto es mi sangre. Pero ¿y eso qué significa?
aún no eres un iniciado, no eres parte de nosotros, no lo puedes saber todavía. Obviamente eso va a generar un montón de rumores, pero el cuidado de esto debe mantenerse. La importancia de la cena del Señor. Los apóstoles se reunían los primeros días de la semana, dice, para partir el pan. En Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Esto parece indicar una constancia. No parece decir que de casualidad se reunieron un primer día de la semana y que de casualidad dijeron, bueno, vamos a partir el pan, sino que eran cosas que andaban juntas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, como algo que acontecía regularmente. Este partir el pan es disfrutar de la cena del Señor. La cena del Señor es un memorial. Estábamos hablando acerca del poder santificador, este es, digamos, punto número 2, es un memorial, 1 Corintios 11, 24 al 25. Porque decía, sin la palabra, ¿sí? Sin la palabra, la cena no tendría su efecto, la fe. Y la fe incluye, ya saben, ¿no? La fe no es creer lo que yo quiero que acontezca, la fe es creer lo que Dios ha dicho que hará. La fe es creer en su palabra. Y esto no dice 1 Corintios 11, 24 y 25. 2 veces, en memoria de mí. En memoria de mí. Así que hay una exigencia de hacer memoria. Una respuesta rápida, ¿no? ¿Por qué los niños no pueden tomar la cena del Señor? ¿Por qué los bebés, digamos, no pueden tomar la cena del Señor? Porque se exige que haya una memoria de Él. Para que haya una memoria de Él, hay toda una actividad intelectual al respecto. Y es más, se pide que se dilucide correctamente el cuerpo del Señor. Pero centrémonos un momento en memoria. Memoria. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa hacer memoria? La mayoría de nosotros quizás lo que hacemos es recordarnos de la última película sobre Cristo que vimos, ¿no? Dice, voy a hacer memoria del Señor y entonces voy a recordar la película que vi sobre el Vía Crucis o sobre esta que no pasa de moda nunca en Semana Santa, la Pasión de Cristo y otras. Pero eso lo puede hacer cualquiera. O sea, cualquiera se enternece. Cualquiera es capaz de llorar a ver un hombre flagelado. Cuando el Señor iba por el Vía Crucis, ¿no? El camino al Gólgota, y las mujeres lloraban por él, ¿qué le dijo Jesús a las mujeres? No lloren por mí, lloren por ustedes. Porque si esto han hecho del árbol verde, ¿qué se hará del árbol seco? ¿Por qué? Porque estas mujeres lloraban de lo que se veía. Probablemente eran unas plañideras, no sé si han escuchado ese término. Mujeres que a veces contratan o están puestas por el Estado para que lloren. Cuando nadie hay para llorar por un muerto, el sistema de sepelio envía a unas mujeres para que lloren al muerto. En algunos lugares hay esa costumbre. En Perú tú puedes pagar por esto para que la gente te llore. No, pues, ahí va a ir. Pasa. Quizás sean de estas mujeres que estaban acostumbradas a achancarse el pecho, a ser sensibles. Y le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Por qué? Porque cualquiera podía llorar por lo que estaba viendo. Pero ¿qué estaba aconteciendo allí? No todo el mundo podía entenderlo. ¿Qué estaba sufriendo él allí? ¿Clavos, latigazos? Sí, pero ¿qué era todo eso y hasta la muerte y muerte de cruz? La ira de Dios por nosotros. Eso no se puede ver en una película, por más que lo pongan en gráficos, porque las cosas que son del espíritu, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Hacer memoria de Él es recordar por qué Él murió, qué es lo que estaba aconteciendo. Concientizarte de que fueron tus pecados
de que no era solamente el soldado romano, los judíos, sino que eras tú mismo atravesando su costado con una lanza, porque fueron tus pecados, mis pecados, los que exigieron su muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y él no había pecado, son nuestros pecados. Y tenemos que hacer un memorial de eso. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan representa su cuerpo, su sufrimiento. La sangre del nuevo pacto, haced esto en memoria de mí. Si con el cuerpo tenemos que recordar el sufrimiento, el quebrantamiento de la ira, ¿qué tenemos que recordar con su sangre? ¿Qué es su sangre? Para empezar, de todo el Antiguo Testamento podemos observar el valor de la sangre como un medio de purificación, como un medio de lavar, ¿no? La sangre de Cristo, primero de Juan, ¿no? Si confesamos nuestro pecado celestial y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Decimos, la sangre de Cristo cubre multitud de pecados, pero lo limitamos a eso, porque la sangre de Cristo no solamente cubre multitud de pecados, limpia multitud de pecados. Y hay que tener muy en cuenta eso. ¿Qué ocurre cuando nosotros simplemente pedimos perdón y decimos, bueno, yo creo, confío en el Señor, su sangre cubre mis pecados y evita que Dios me vuelva a condenar o me desprecie como su hijo, pero yo sigo pecando? Porque bueno, solo lo cubre, no necesariamente lo limpia, pero lo limpia. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de pecados. La sangre de Cristo representa la vida santa de nuestro Señor derramada por nosotros, su santidad. Porque hay dos palabras que pueden describir la vida de Cristo. Si te preguntan, ¿cómo vivió Cristo? Santamente y sufridamente. Isaías 56, el Salmo del siervo sufriente. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien puede cotejar? Isaías: porque no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos él el rostro y no le estimamos, mas él sufrió por nuestros pecados, ¿no? Sufrió por nuestros pecados. Y el Salmo del siervo sufriente está allí. Y esa es una descripción, sufridamente. Por eso el credo de los apóstoles dice, padeció. Cristo Jesús, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, y la primera palabra que describe su vida es padeció. Lo describe así, padeció. Entonces su vida es santa y su vida fue de sufrimiento. Esta santa vida es lo que podemos ver en la copa. Ya no simplemente recuerdas que la ira de Dios que era sobre ti cayó sobre Cristo, sino que alguien inocente sufrió sobre ti. Dos cosas, es doloroso ver que alguien sea quebrantado por tu causa, pero cómo agrava el dolor saber, si fuera un ladrón cualquiera y dice, vamos a matar a un ladrón en vez de a ti, y tú dices, bueno, mátenlo a él, ¿no? Está bien, ¿no? O que en el grupo hacen un trabajo grupal en la universidad, en el colegio, y bueno, algo sale mal, bueno, hay que echarle la culpa al más vago, pues no al que menos hizo, ya que cargue con, que sea el chivo expiatorio, ¿no? del resto del grupo. Pero fue en alguien santo, alguien que no merecía eso. Eso ciertamente es un agravante para el dolor que debiéramos sentir. Alguien que no cometió pecado, alguien santo. Bueno, eso básicamente tenemos que hacer memoria. Eso es su muerte. ¿De qué más tenemos que hacer memoria? Dice el 26, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tienes que hacer memoria no solamente de que eso pasó, sino de que fue por ti, de que tuvo una aplicación en el presente. La memoria de que esa sangre, que ese cuerpo quebrantado, se aplicó a ti en un momento de tu vida. Una forma de fomentar, ¿no?, el amor de pareja es sentarse a recordar el momento en el que se enamoraron, ¿no? Las veces de cómo llegaron a enamorarse, y recomenzar a recordar es volver a retraer esos sentimientos que florecieron en aquel momento, ¿no? Bien, ¿cuántas oportunidades tenemos o cuántas veces nos tomamos el tiempo de sentarnos y recordar aquel momento en el cual nuestro Señor nos rescató?
nos sentamos y recordamos y tratamos de hacer una película al detalle de lo que aconteció para volver a disfrutar de aquel momento y recordar, volver a ese primer amor de manera constante para avivarnos. La cena del Señor es el excelente lugar para hacerlo, porque es decir, esta es la sangre que por mí fue derramada, ahora yo la voy a tomar. Estoy haciendo un recordatorio de que yo comí la carne y bebí la sangre espiritualmente una vez en el pasado. Juan 6, cuando Cristo habla de esto, no refiriéndose a la cena del Señor, sino al acto de creer en Él. Todos los padres de la iglesia están de acuerdo en esto. Si ustedes buscan un comentario de los padres de la iglesia y habla, ¿qué significa comer su sangre, comer su carne en Juan 6? Ellos dicen creer en Cristo, lo que Él ha hecho. Y eso ustedes lo hicieron el día que se arrepintieron de sus pecados. Comieron de su carne y bebieron de su sangre. Esa sangre ahora era su vida y ese cuerpo ahora era su cuerpo. Se aplicó a ustedes. Hagan memoria de eso cuando toman la cena del Señor. Ahora dice, hermano, eso toma tiempo, ¿sí? Por lo general, por eso dan un minuto antes, guardemos un minuto de silencio, dicen en la mayoría de las iglesias, y oremos y hagamos memoria. Lo tercero que anuncian es la venida de Cristo, algo del futuro, hasta que Él venga. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un recordatorio para nosotros también de que Él ha de venir, que así como yo estoy palpando, bebiendo, tocando ese pan, en algún momento en el futuro yo también tendré un contacto directo con mi Señor. Cristo está con nosotros, gloria a Dios. Cristo no está con nosotros, es la cosa más triste. Y tenemos que recordar ambas cosas, porque hacemos a veces tanto énfasis en que Cristo está con nosotros, que es básicamente la razón por la que muchas veces no anhelamos venir a la iglesia, o no podemos decir con sinceridad cómo acaba el libro de Apocalipsis: amén, sí, Señor Jesús, ven pronto, ¿no? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Acaba el libro de Apocalipsis. Porque la iglesia tiene que tener ese deseo de su vuelta. Cuando tomamos del pan de la cena del Señor, decimos gracias, Señor, pero ¿cuándo será el día que pueda yo tocarte directamente con mis manos y que pueda besarte y sentirte en mis labios como siento este pan hasta que Él venga? Y es una probadita, ahorita vamos a ver de eso también, es una probadita del futuro. Así que la cena del Señor es un evento increíble, porque es un lugar en el cual el pasado, el presente y el futuro se topan. Es milagroso. Por eso muchos autores llaman esto un milagro. Es un milagro, es un encuentro de todo el tiempo. Es una conexión con la eternidad. Y esto era muy pertinente y se hacía, como hemos visto en Hechos 27, el día domingo, el día del Señor, la cena del Señor. Tenemos que hacer de memoria de todo esto entonces, amados hermanos. Tercero, la cena del Señor es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? El sacramento incluye la idea de santificación, ¿sí? Porque es hacer algo sacro. Sacro es santo, ¿no? Sacramentum es un instrumento, instrumento de hacer algo santo. ¿Sí? Un sacramento es eso. Pero esto ya lo hemos visto en la explicación de que es un medio de gracia. Así que hay un segundo aspecto de la palabra sacramento. Y es que la palabra sacramento también significa juramento. Y es eso en lo que quiero hacer énfasis en estos segundos, espero yo, en este minuto. Esta palabra lo tomaron de el latín, pues de los romanos, porque los romanos sacramentaban a sus soldados. Cuando tú formabas parte de una élite, les ponían un tatuaje al costado y esa era la marca de que pertenecían a cierto destacamento y etcétera, ¿no? Eso le llamaban ellos un sacramento. Era el juramento de ese soldado de servir solo al César, de servir solo a su pelotón. La cena del Señor también es correctamente llamado un sacramento porque nosotros renovamos nuestro juramento a Dios. ¿Qué juramentamos?
Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, renovamos nuestro juramento, pedimos. ¿Sabe lo que usted pide cuando toma la cena del Señor? Sí, hermano, ser santificado. Ok, pero exactamente ¿de qué forma? Dos maneras, como dos elementos. La primera es acerca del pan. ¿Qué decimos cuando tomamos el pan? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y nosotros lo comemos. Ahora, nuestro cuerpo es su cuerpo. Pablo diría, para sufrir en mi carne, las cosas que faltan por sufrir a Cristo. Y no es que su sacrificio no haya sido completo, sino que ese sacrificio repercute a todo su cuerpo, que es su iglesia. Cuando nosotros tomamos del pan, estamos diciendo, Señor, ahora tus sufrimientos son mis sufrimientos. Esto es muy útil cuando hablamos de la salvación, porque es la ira de Dios sobre la ira del Padre sobre Cristo, que ahora viene a nuestra cuenta. Es como si nosotros hubiésemos soportado la ira del Padre, pero no nosotros, sino Cristo. Esos sufrimientos vienen a nuestra cuenta. Pero también decimos, también va eso en un sentido inverso. Ahora nosotros estamos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió. Para resumirlo en una línea, si usted no está dispuesto a ser crucificado, abandonado por lo que más ama, vivir un vía crucis, no coma del pan, no lo coma. Si usted no quiere sufrir, si usted no quiere decir que está dispuesto a sufrir lo mismo que Cristo sufrió, no coma del pan. No va a tener el mismo valor, porque usted no vale tanto como Cristo, pero sí significa que estamos dispuestos a ser quebrados como ese pan es quebrado, porque ese pan representa el cuerpo de Cristo. Eso es lo que usted está juramentando. Yo juro que estoy dispuesto y que quiero sufrir como Cristo sufrió, porque aleluya, mi vida es Cristo. Cantamos, ¿no? Y que es la vida de Cristo, si no fue sufrimiento. Estuve predicando la semana pasada 2 domingos en la iglesia de Otavalo con los hermanos indígenas de allá, en Filipenses capítulo 2, y en el capítulo 1 hace énfasis Pablo, habla de su vida, sus sufrimientos, y él dice, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? ¿Y a qué se refiere con el vivir es Cristo? Acaba de narrarte todos sus sufrimientos y está diciendo que está viviendo como Cristo vivió. No a todos nos toca lo mismo. Luego le va a decir a los filipenses, ustedes no tienen que sufrir como yo. En el capítulo 2 les pide que sufran en la iglesia, porque estaban dispuestos quizás, sí, Pablo, si me metieran a la cárcel, yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo. Pero cuando le dice, bueno, soporta a tu hermano, no, prefiero irme a la cárcel y sufrir por Cristo que soportar a mi hermano. Pablo le dice, no, sufrir por Cristo también incluye soportar a tus hermanos, ¿no? Entonces que tu vivir sea Cristo implica eso. Tomar del pan implica que estás dispuesto y que deseas. En algunos seminarios sobre misiones, ¿no?, animan generalmente, animan a los jóvenes o los que van y dicen, sí, quienes quieren hacer misiones, oren y díganle al Señor, Señor, ¿no? Yo estoy dispuesto a sufrir, y te cuentan las historias de los sufrimientos y muertes, y uno dice, pero hazlo con valor. Y muchos de nosotros decimos, uy, ¿será que le digo al Señor que yo quiero sufrir de esa manera o no? Y pensamos que es si lo digo, ¿no? Si lo digo. Pero tomar de la cena del Señor es decir eso. Tomar del pan quebrado es decir que estamos dispuestos a eso. Es intrínseco. No es que recién después de que tú le digas, sí, Señor, ahora sí estoy dispuesto. Es cada vez que tomases la cena del Señor. Recuerden, los medios de gracia son justamente diseñados por Dios, y son medios de gracia, esos 4, porque engloban todo lo que tú pudieras necesitar. No tienes que inventarte una ceremonia extra o una actividad extra. Engloban todo lo que tú pudieras necesitar para el culto público y para lo largo de tu vida, los días que no hay culto público, los días de la semana en general, lo engloban. O
Si alguien dice, no, hay que hacer un nuevo compromiso y hay que hacer una nueva ceremonia y una vez fue un campamento bautista. Sí, ¿cuántos jóvenes vengan, arrodíllense, no? Ahora se entregaron para ser salvos por Cristo, ahora entréguense para sufrir por Cristo, como si fuesen dos cosas separadas, ¿no? Y uno, ¿cuántas veces ha tomado la cena del Señor? Pero nunca tenía en mente y decir, sí, Señor, yo estoy dispuesto a ser quebrado como este pan fue quebrado, como tu cuerpo fue quebrado, y comer. Uno a veces no piensa, sí, hay que hacer memoria de que, sí, qué bueno que tú sufriste por mí, y nada más. Y uno no dice algo al respecto. Así que en segundo lugar, la copa, ¿no?, implica que queremos nosotros ser santificados, que queremos vivir santamente. No solamente me comprometo a sufrir como tú has sufrido, sino a vivir santamente como esta sangre es pura y santa, como esta copa representa. Yo estoy dispuesto a vivir santamente, santamente como tú quieras y permitas. Así que juramos esto. Miren, creo que la vez pasada leímos Eclesiastés capítulo 5, cuando dice que no te apresures cuando vayas al templo, no te apresures a proferir palabra, estate más para oír que para emitir juramento de los necios, porque ¿por qué harás que Dios se enoje, ¿no?, y destruya la obra de tus manos? Porque juras y no cumples. La cena del Señor es un sacramento, es un juramento de que estás dispuesto a ser partido por Cristo y de que te comprometes a vivir de la manera más santa posible, como esa sangre que fue derramada por ti. ¿Somos conscientes de todo esto? Fíjense en tantas cosas que hay que meditar. Por eso es que desde un principio la cena del Señor fue entendido como una continuidad. Había 3 servicios, y hoy día en la noche vamos a hablar de uno: el de la oración, el de la palabra y el de la cena, ¿no? Y eran casi continuados, ¿no? El servicio de oración, el servicio de la palabra y aparte, de manera especial, el servicio de la cena. Era continuado, pero tenía su lugar porque implica muchas cosas. En cuarto lugar, la cena del Señor es también comunión. 1 Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí el énfasis en primer lugar está en tener comunión con Cristo, pero en segundo lugar nos dice que todos nosotros tenemos en conjunto, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, es todos juntos. Por eso es que la cena del Señor generalmente se toma, y creo que muy apropiadamente se toma al unísono. Todos reciben y entonces el pastor dice, tomemos hermanos, y todos tomamos de una sola vez. Es tener comunión todos juntos. Decía que el pan representaba que estábamos dispuestos a padecer como Cristo padeció. No es solamente una cuestión hacia arriba, sino también hacia los lados. Esa comunión del pan, que con todos aquellos con quienes compartes el pan, es que también estás dispuesto a compartir sus sufrimientos. Estás diciendo no solamente, Señor, tus sufrimientos, sino que también miras a los costados, o no necesariamente tienes que mirar, pero recuerdas o miras a los costados y dices, estoy dispuesto a padecer con toda esta gente y estoy dispuesto a comprometerme con todo lo que estas personas sufran. Yo quiero eso, yo voy a buscar eso. Somos un solo pan y todos somos quebrados. Pablo lo dirá en Corintios de otra manera más adelante, ¿verdad? Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Es lo mismo. Esto lo confiesas cuando tomas la cena del Señor, cuando tomas del pan. Y ojo ahí otra vez, porque es un juramento que haces delante de Dios. Señor, con toda esta gente con la que me permites tomar la cena del Señor, que en tu providencia yo ando, me comprometo a sufrir con ellos. De tal manera que si, no sé, te preguntasen, oye, ¿y dónde está el hermano? ¿O cómo está el hermano? Tú no puedes responder, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?
Tú, más bien todo lo contrario, tú has prometido constantemente que eres guarda de ese hermano, que te preocupas por él. Lo segundo que dices también en esta comunión respecto a la sangre, respecto a la copa, es que su vida es tu vida. Recuerden esta conexión con la santificación. Sí, cuando Él esté alegre, yo estaré alegre. Cuando Él esté quebrado, yo también estaré quebrado. Hablo del partimiento del pan, ¿no? Ojalá ninguno esté quebrado en términos económicos. Pero incluso allí nos apoyamos todos juntos, hay ese compromiso. No puede ser que digas, como yo tengo pan en mi mesa, ¿no? Y mi hermano, ¿no?, con el que comparto la cena del Señor, él no tiene pan en su mesa. No debe ser posible. No debe ser posible. De la copa es comprometerse a cuidar la santidad de tus hermanos. Somos una sola vida. Hay tantas cosas. La cena del Señor es un sacramento, es un medio de gracia tan profundo. Y justamente por eso es simbólico, es ceremonioso. Porque dices uno, yo voy a cuidar de la vida santa de mis hermanos. Voy a trabajar en eso. Y la pregunta es si estamos trabajando en eso. Tomamos la cena del Señor y de verdad estás preocupándote porque todos tus hermanos estén creciendo santamente. Y no es, bueno, allá el otro hermano, porque vive más cerca, se encarga de él. Todos nos estamos comprometiendo. Por eso es que las iglesias reformadas, en su mayoría, suelen ser pequeñas. No porque no puedan crecer más, sino porque son conscientes de que tienen que preocuparse de la eficacia, de que todos cumplan sus deberes, de que todos puedan cumplir sus deberes unos para con otros. La cantidad de eso varía, no estoy hablando de un número. El asunto es que cada pastor, cada iglesia local debe mirarse y decir, ¿estamos pudiendo cumplir con nuestros deberes unos para con otros? ¿Estamos pudiendo cumplir con el sostenimiento del pastor, el cuidado de la iglesia? Pero estoy pudiendo yo fijarme en el hermano 1 con el hermano 25, ¿no? El hermano 1 con el hermano 50, o ya se nos ha escapado de las manos. Entonces hay que pensar en dividir la iglesia o en algo con su pastor, etcétera, para que podamos cumplir mejor este deber. ¿Saben qué también nos recuerda el tomar de la copa? Es que tu santidad o la santidad de los demás te afecta. Cuando tú pecas en secreto, no te afecta solo a ti, afecta a toda la iglesia. Porque se han comprometido a que su vida sería una delante del Señor. En 1 Corintios, o sea, fíjense, el problema de Corintios era un tema de desunión, de división, y una cura fuerte para esto, el énfasis que hace Pablo en la cena del Señor y su significado. Fíjense, algunos padres de la iglesia le llamaban la comida de vida a esto. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo les dice, vosotros estáis envanecidos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Alguien pudiera haberle dicho, pero Pablo, ¿acaso tú no eres parte también de la iglesia universal? ¿Por qué dices vosotros? ¿Por qué no dices nosotros? Porque ustedes son una iglesia local particular. Les decía a los hermanos de Otavalo, Dios ya no ve quechuas y no quechuas, o indígenas y otros indígenas, o de la costa o de la sierra, o Perú o Ecuador. Ve iglesias locales. Sí, conoce la Iglesia Bautista Reformada Sola Escritura, conoce esta congregación y cada una de las iglesias, pero no las conoce por su nacionalidad. No es que hay un mapa mundi en el cielo y ahora que Rusia invade Ucrania, entonces bueno, habrá que mover un poquito acá, y entonces la iglesia de Ucrania, la iglesia de Rusia. Nosotros podemos hablar así por cuestiones de localidad, pero el Señor ve las iglesias locales como pequeños cuerpos particulares. Y le dice, vosotros estáis envanecidos, todos. Y alguien pudiera decir, pero Pablo, yo soy el que te envié la carta de que estábamos mal. Yo quería guardarme en santidad y yo estoy andando bien. Yo te informé. ¿Quién le habrá mandado la carta a Pablo, no? Yo te informé de esto y lo otro. Yo estoy bien. No, todos vosotros estáis envanecidos. Pero ni yo me salvo, yo que siempre voy por el Señor, no he dejado de venir. Ellos pecaban, pero yo estaba allí siempre fiel. También estás envanecido, porque son un solo cuerpo. Cuando comparten de esa copa es la comunión en su sangre.
Por esto hay que tener bastante cuidado de quienes permanecen con nosotros de manera constante, porque eso nos va a afectar como iglesia local cuando tomamos la cena del Señor. Y por eso, y esta también es una razón importante para cuidar tu santidad personal. Es correcto pensar de esta manera. En algún momento vas a ver a alguno de tus hermanos con un pecado escandaloso, digamos, o que tenga que ser enjuiciado en la iglesia, y que todo el mundo lo vea y lo apunte, no necesariamente lo apunte con el dedo, pero sea juzgado y le diga, hermano, arrepiéntete, y el hermano quizás diga, quiero hacerlo, pero me siento duro, necesito ayuda, por favor. Y lo primero que puedan pensar las personas es, seguro no está teniendo sus devocionales diarios, seguro no está leyendo la palabra de Dios, seguro no esto, lo otro. No les acusa la conciencia, o no les acusaría la conciencia de saber, pero tú tampoco lo has estado haciendo. No como una cuestión de comparativo solamente, sino que saber que tu tiempo devocional, tu tiempo de comunión con Dios, pudiera haberse manifestado en esto. David pecó y el pueblo sufrió las consecuencias. Su hijo sufrió las consecuencias. Abraham pecó y su hijo casi sufre las consecuencias. O bueno, sufrió todo el susto y cargar todo eso. También las escrituras nos hablan de que si las esposas están peleadas con el esposo, ¿qué dice? ¿Oye la oración del esposo? No, tiene que restituir esa comunión. Y si todos vosotros estáis envanecidos por el pecado de uno hasta que no se juzgue, su vida personal de santidad, esa es como que digan que su dedo se gangrena y digan, bueno, mi dedo se gangrena, ¿no? A mi dedo gordo del pie, ¿qué le importa que mi dedo índice se esté gangrenando? No, pierde fuerza. Todo el cuerpo pierde fuerza. Si se cortan el dedo y se está desangrando, no dicen, mi dedo se desangra, yo me estoy desangrando. La fiebre es un síntoma de alguna infección en alguna parte del cuerpo. La gente puede pelearse por bajar solamente la fiebre, pero los doctores dicen, bueno, hay que bajar la fiebre, pero tienes que ubicar dónde está el problema. Porque muy seguramente el problema no esté en el calor de la cabeza y tienen que buscar dónde está el problema. Muy ciertamente puede ser que alguno de nuestros hermanos padezca y sea por nuestra culpa. En el sentido de dónde estaban tus oraciones por él, dónde estaba tu vida de santidad personal. La vida se estuvo derramando por tu lado y alguien más sufrió. Es como este sentimiento que dicen, las fallas del hijo son los errores del padre. ¿Han escuchado este dicho? Piensen, ¿no? Los que son padres, ver a sus hijos, adolescentes o algo y con algún tipo de error tremendo. Los padres no dicen, ¿qué hace con su vida? Lloran. Y he visto eso, padres tristes, y lo primero que hacen es chancarse el pecho porque saben, yo hice esto delante de él o yo no hice esto delante de él. ¿Por qué proviene ese sentimiento? Porque hay una relación familiar, porque hay un amor, porque es mi sangre, ¿no dicen? Es mi sangre. Toman la cena del Señor y cada uno se mira al otro, no tiene que decirlo obviamente necesariamente, pero es decir, ustedes son mi sangre. Somos latinos y si aquí es tan fuerte como decirlo en Perú, seguramente pueden entender, decirle a alguien, oye, tú eres mi sangre, con la misma fuerza, que pienso yo se entiende en toda Latinoamérica, porque para nosotros los lazos familiares es una de las cosas más importantes. Y eso es lo que confiesan cuando toman la cena del Señor, amados hermanos. Son conscientes de eso, valoran eso, cumplen eso, se preocupan. Esta también es una gran ayuda en contra del pecado, porque dices, el hermano menor quizás sufra, alguien más va a sufrir, esta debilidad se va a transmitir y yo no quiero eso, amo mi iglesia. En quinto lugar, tenemos que hablar de la presencia real. Juan 3:13. No es solamente un memorial. Cristo está presente. Se puede llamar correctamente el cuerpo y la sangre de Cristo por esta razón. Juan 3:13. En Juan 3:13 vemos al Señor hablando y diciendo lo siguiente. Cuando le habla
a Nicodemo, ¿no? Versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y te doy una muestra, le dice. Mira esto, Nicodemo, ¿no? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Entiendes? Si no entiendes lo anterior que te he dicho de nacer de nuevo, ¿cómo entenderás esto que te estoy mencionando? Pero es una realidad. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Y dice que Él que está hablando con Nicodemo también está en el cielo. ¿Cómo es esto posible? ¿Está ahí o está en el cielo? Está en todo lugar. Porque en su divinidad Cristo no tiene limitación. Él es el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios tomó un cuerpo humano, no se creó una nueva personalidad llamada Jesucristo. La persona, literalmente, cuando tú hablabas con Jesús, estabas hablando con la persona del Hijo. Él era Dios, por eso era correcto, era digno que sea adorado. No era otra persona, ¿sí? No era una persona humana y una persona divina. Era una persona divina que también era humana. Una sola persona, Dios encarnado. Y Él dice que estaba tanto en el cielo como en la tierra. Su persona, Cristo, estaba en los cielos y estaba en la tierra. Ahora, lo que no puede estar en todo lugar es su cuerpo. Él dijo que tenía que ascender al Padre, Él ascendió, Él dijo que volvería si su cuerpo pudiese estar con nosotros, ya que su espíritu ya que su persona está con nosotros, Él está con nosotros, realmente no tendría sentido hablar de una segunda venida. Ya que Él, uno, todo el tiempo está con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos, se disfruta de su presencia en comunión, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. Y 3, podemos tener acceso a su cuerpo físico cuando tomamos la cena del Señor. ¿Cuál es el punto de que se hable de una segunda venida? Ya lo tenemos todo aquí. ¿Por qué la iglesia tendría que clamar, amén, sí, Señor Jesús, ven pronto? Es porque hay una deficiencia. Hay una necesidad de Él. Cristo está presente en la cena del Señor. Nuestro Dios, el Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tomó carne humana de María y fue hombre. De la misma manera en que Él tomó, y les pongo otro ejemplo, el Señor, ¿por qué llamamos a esto palabra de Dios? Es porque Dios lo ha tomado de manera particular y es en su conjunto, en suma, la palabra de Dios. El Señor tomó, y vamos a hablar de esto también ahorita, el Señor, nuestro Dios, el Señor Cristo, tomó el pan como su carne y el fruto de la vid como su sangre, pero no de una manera carnal, sino de una manera mística. Aquí hay un misterio. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos mejor según lo que no es que lo que es. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, decimos que Él no es imperfecto, que Él no es imperfecto, efectivamente, que Él no está limitado por el tiempo, Él no está limitado por la materia, y a eso le llamamos pues eterno, ¿no? Perfecto, pero no lo conocemos por un contacto directo de nuestro intelecto con Él, lo conocemos por contraste. Es como que tú te volteas al sol y tú dices, lo que hay atrás mío es una cosa muy brillante, es capaz de darme calor, es capaz de iluminar, es capaz de hacerme proyectar una sombra. Yo no soy eso porque yo proyecto una sombra y eso es luz. Pero dice, pero volteate y velo. No, es que no puedo ver el sol. Pero lo que puedo decir de él lo veo por contraste de mí o contraste de la sombra. Puedo describir lo que es más elevado para mi vista a través de términos negativos, porque no puedo todavía verlo directamente. Así describimos a Dios. Y cuando hablamos de la cena del Señor, también es muy útil describirlo en términos negativos. Cristo está presente, pero no corporalmente. No es su carne la que está ahí, pero sí es su presencia. ¿De qué manera?
ese término le han acuñado, la Iglesia Reformada le acuñó como místico, o en alguna teología sistemática lo van a encontrar como el extra calvinisticum, porque Calvino habló de esto y dijo, ¿saben qué? Es mejor hablar de la cena del Señor por medio de las cosas que no es, en vez de intentar definirlo al detalle cómo está su presencia allí, porque es Dios, y Dios cuando desciende, explicarlo es muy difícil, o mejor dicho, inalcanzable para nuestras mentes en tiempo presente. ¿Sí? Así que en algunas teologías sistemáticas lo vas a encontrar como el extra calvinisticum, o a lo largo de la historia de la Iglesia como su presencia mística. ¿Por qué eso es importante? Porque no es solamente tu memoria la que participa, no es solamente tu fe, sino que al Señor le ha placido tomar ese pan y decir, esto es mi cuerpo, a esto yo lo voy a asimilar como algo mío. Así como yo tomé este cuerpo, ahora tomo, no es este cuerpo, pero ahora tomo esto como algo mío. O por ejemplo, ustedes son parte del cuerpo de Cristo, son tomados por el Espíritu Santo. Las Escrituras hablan de ustedes como parte del cuerpo de Cristo. Tal es así que si algo le hacen a ustedes, ¿a quién se lo hacen? A Cristo, al Señor. ¿Entienden esto? Pero ustedes saben que no son literalmente parte de ese cuerpo con el que Él anduvo, pero sí que Cristo está en ustedes, que Cristo los tomó a ustedes, que no sé, si alguien los quiere golpear, ustedes dicen, no, por favor, no me golpees, no porque simplemente me duela, sino porque este cuerpo ya no me pertenece a mí, es del Señor, y si tú me haces algo a mí, yo no quiero que acumules más ira de Dios sobre ti que la que ya tienes como inconverso. Sí, una cosa rara, nosotros no defendemos nuestra vida porque sea nuestra vida, nosotros defendemos quizás nuestra vida de otros por el bien de los otros, no les hace bien que nos hagan daño. Bien, si pueden entender esto como se dice que somos su cuerpo, sí, que Él nos toma, de igual manera o de manera parecida o analógica, Él dice que tomó del pan y tomó del jugo de la vid y dijo, esto es mi carne, esto es mi cuerpo, y así lo llamó. Por eso es que tenemos que tener gran respeto, gran honra cuando tomamos de la cena del Señor, porque no es simplemente una cosa. Una vez fui a una iglesia local y decían, ya vamos a tomar la cena del Señor y sí, ya, queda 3 minutos, 4 minutos, y, repártele, repito, sí, hermano, ustedes ya saben de qué se trata esto, ¿no? Entonces, a la cuenta de 3 vamos a tomar todos juntos, ¿no? 2, 3, tomemos, hermanos, estamos, listo, gracias, en el nombre del Señor Jesús, acabamos, tal, y nos vamos, y uno se queda, ¿qué acaba de pasar? Dicen, ¿no? ¿Qué clase están entendiendo lo que están haciendo? Y era una iglesia que estaba empezando en la Reforma, pero uno dice, qué falta de respeto realmente para con nuestro Señor. Él ha puesto su nombre allí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Su presencia especial lo ha puesto allí, de tal forma que nosotros tenemos que hacerlo de manera ceremoniosa. Hablábamos de eso la última vez que vine, cuando hablé sobre la liturgia y la importancia del cuidado de esta, porque Dios ha prometido su presencia especial en medio de la congregación de los santos. Súmale todo esto. Culto público, yo estoy en medio de vosotros. Creyentes, yo estoy con vosotros. Culto público, yo estoy en medio de vosotros. Bueno, su palabra, ¿no? Dios en medio de vosotros. Y encima tomar la cena del Señor, donde Él también dice que va a estar en su presencia. Lo que quiero que noten es esta subida de disfrutar en su comunión. Es como, términos un poco explícitos, comenzar a tomar la mano de tu esposa, ¿no? Y dices, qué alegría. Y luego la abrazas, qué mayor alegría. Y luego la besas, una alegría mucho más profunda. No simplemente dice, pues para mí es suficiente agarrarle la mano y ya está, ¿no? Qué bueno, la tengo a mi costado. No, hay un deseo de mayor comunión. Y después, ya
la magnificación excelsa de la comunión del esposo y la esposa. Y nosotros vamos y decimos, Cristo está con nosotros, pero quiero más, quiero congregar, pero quiero más, no solamente quiero estar con los hermanos, quiero oír su palabra predicada, pero quiero más. La cena del Señor es como besar en los labios a nuestro Señor, es tener ese tacto físico, oyen, pero con la cena prueban, palpan, para que ustedes también digan, pero Señor, yo quiero más, amén, Señor Jesús, ven pronto, tengo este deseo. Y si va ascendiendo el nivel de profundidad de comunión, también debe ir ascendiendo nuestra ceremoniosidad, nuestro cuidado, nuestro respeto de lo que estamos haciendo. Él está allí. Incluso en algunas iglesias reformadas, ¿no? Un poco leyendo historia de la iglesia, había muchas formas de tomar, ¿no? Tomaban sentados, venían adelante, uno cogían y se iban a sentar. La idea era el cuidado que tenían de hacer conciencia de qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Levantan a veces, ¿no?, el pan y dicen, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y lo parten. Y uno dice, pero todo eso se ve como en la Iglesia Católica Romana. El día viernes hablaba un poquito de esto, de por qué la Iglesia Católica Romana no tiene tantas cosas y tanto detalle, porque empezaron pensando correctamente que todo lo que hacían para el Señor tenía que manifestar este cuidado y ceremoniosidad. Pero nosotros a veces somos tan reaccionarios, que dicen, no, si ellos lo hacían tan cuidadosamente, nosotros vamos a hacerlo de manera más descuidada, porque todo lo que importa es saber que soy salvo. Pero no es así, amados hermanos. Hay que tener ese cuidado y no hacer las cosas por reacción. Hacemos las cosas por deducción, digamos, por comprensión de la palabra de Dios. Entonces, así está Cristo. Cristo está presente en el pan y en el jugo de la vid, sí, místicamente. Está personalmente presente, pero no carnalmente presente. Ahora, ¿hay problemas si tomamos la cena del Señor indignamente? Claro que sí. No solamente se trata de... ya vamos a acabar ya. No solamente se trata de que no recibo los beneficios, sino que si tomas la cena del Señor indignamente, siendo consciente de que tú no estás dispuesto a eso, quizás antes, cuando no había ley, no había pecado, dice Pablo, ¿no? Y él se refiere a que sin mayor conciencia de lo que las Escrituras demandan, hay menos exigencia en cierto sentido. Ahora que ustedes han escuchado esta clase, son más responsables de lo que van a hacer que muchos de aquellos que quizás solamente sabían que tenían que pensar en el Señor, que como niños quizás benevolentemente se acercaban, como de niño pequeño acercarte al fallecimiento de la abuela. No entienden muy bien los niños pequeños qué hay que hacer allí, y juegan y otras cosas, ¿no? Pero conforme vayan creciendo, cuando sepan que es un velorio o que es una situación como esa, su actitud va a ir cambiando. Se exige. No se espera que un adulto llegue a un velorio y diga, gente, vamos a jugar un partidito, o haga una broma o algo por el estilo. Ciertamente recibiría una penalidad de todos sus familiares. De igual forma, con ustedes. Tomar la cena del Señor indignamente. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Un ejemplo claro de esto es Judas, por ejemplo. Judas no era creyente, él era un sacrílego. Alguien que sabía que no era creyente, pero... ¿se acuerdan? Uno de ustedes me va a entregar, y todos decían, ¿seré yo? Y él estaba ahí, y él no dijo, ¿seré yo? Él estaba ahí, tranquilo. Repartió el pan, le ofreció y comió. Y cuando salió, de tal manera que cuando salió, ¿qué pensaron los discípulos? Ninguno pensó que lo iba a entregar. Pensaron que algo iba a hacer, algo tenía que hacer. Nadie se preocupó, nadie dijo nada. ¿Cómo va a ser Judas? Judas es el diácono, el encargado de las ofrendas, es el que la última vez dijo, hay que darle dinero a los pobres, ¿se acuerdan? No el derramamiento del perfume y todo. ¿Cómo va a ser posible que sea él o que él haga algo como esto?
pero él sabía lo que iba a hacer. Y Cristo lo sabía y lo vio a los ojos y le entregó y él comió. ¿Qué ocurre cuando alguien escucha el Evangelio y lo rechaza conscientemente? Su corazón se endurece. Se endurece. Cuando escucha el Evangelio uno le dice, por favor, arrepiéntete ahora. Y te dice, no, sí, yo he entendido ya. Y encima te dice, yo creo que tienes razón, pero ahorita no tengo tiempo para orar, tengo que hacer muchas cosas, o más adelante en mi vida. Y debe causarnos tristeza. Y uno le dice, me acabas de decir que entiendes, me acabas de decir que sí te gustaría, pero si rechazas ahora, tu corazón va a ser mucho más duro y no pienses que más adelante vas a poder obtener siquiera la comprensión de que lo que te digo es cierto. Se dice de Jacob que él buscó arrepentimiento, pero arrepentimiento no le fue dado. Quiso recuperar su primogenitura con lágrimas, pero no pudo recuperarlo ya, porque despreció aquel don que había recibido por haber nacido primero, ¿no? La historia espero que la conozcan. Entonces, cuando un inconverso toma la cena del Señor, obviamente se le tiene que hacer consciente cuando se reparte. ¿Por qué esto es posible? Bueno, es posible porque nosotros podemos ser engañados. Es posible porque tampoco es que se niegue de manera absoluta a todos la cena del Señor. Es la cena del Señor, no la cena de la Iglesia Sola Escritura, no es la cena de los pentecostales, la cena de los bautistas, es la cena del Señor para toda su casa. Entonces, esto es posible. Desde el púlpito, el pastor, el que está dando la cena, dice, fíjense, esto es lo que significa, y lo que he estado hablando hace un momento. Si tú no estás dispuesto a esto, no lo tomes. Si lo tomas, lo que va a acontecer es que va a haber un endurecimiento de parte tuya. O como diría las Escrituras sobre Judas, se le metió el diablo. Se endureció de tal manera. Pero ¿qué ocurre con los creyentes? Dice en 1 Corintios 11. Por lo cual hay muchos de vosotros enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, no puede ser endurecido para perdición porque el creyente es creyente. Pero lo que sí puede pasar es que hay un endurecimiento para falta de comunión. Y ojo a esto. Porque llega un momento y dice, no sé cómo llegué a este punto, que quiero arrepentirme pero no puedo, que quiero leer la palabra de Dios pero no puedo. Ya sabemos nosotros que ningún pecado sale de la noche a la mañana. ¿Ustedes creen que esa pareja que se amaba mucho y de pronto llegan al pastor o al psicólogo y dice, señor pastor, disculpe, yo soy creyente, amo al Señor, pero ahora no puedo ni besar a mi esposa? Un día me levanté y ya no podía besarla. ¿Será que de la noche a la mañana se murió el amor, se acabó el amor o algo por el estilo? No, ambos comenzaron a descuidarse mutuamente y dijeron, bueno, sí, vamos agarrando las manos, vamos a salir y vamos a divertirnos juntos y vamos a comer juntos, pero no vamos a pasar tiempo juntos. Porque es posible, ¿verdad? Salir a pasear juntos, comer juntos, hacer muchas cosas juntos, pero no pasar tiempo juntos, prestándonos atención de manera mutua. Entonces se va perdiendo. No es extraño que un día se levante y diga, ¿por qué no puedo? Si antes, cuando me casé, cómo la besaba, cómo quería estar con ella, etcétera, y etcétera. De igual manera, muchas veces nosotros tomamos la cena del Señor inconscientemente. Y simplemente decimos, bueno, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque pensamos que pues no ocurre nada, ¿no? Y solamente será algún tipo de daño físico, algo que yo pueda pasar, pero no discernimos correctamente el cuerpo del Señor. ¿Cómo podemos evitar esto? Tenemos que tomarlo dignamente. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Ya les dije, es hablar de dos aspectos. El cuerpo del Señor, hablando de los hombres, y el cuerpo del Señor, hablando de su muerte. Lo que anunciamos en relación a Él y lo que anunciamos para con nuestros demás hermanos. De manera resumida, ¿cómo podemos juzgarnos para ver si estamos dilucidando correctamente el cuerpo de Cristo? En relación a Cristo, comprendiendo el Evangelio y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Ojo, amados hermanos, no estoy diciendo que
entonces, uy hermano, esta semana fallé un día en mis devocionales, cuando yo dije que iba a tener devocional, no voy a tomar. No, te arrepientes en ese momento y tomas de la cena del Señor. Hechos 2:42 resume esto. En ese minuto de silencio te puedes preguntar, ¿he estado yo preocupándome por el estudio de la palabra con mis hermanos? Le he compartido, generalmente la cena del Señor lo toman, no sé si lo van a tomar, lo toman aquí en la mañana o en la tarde o cómo, pero comúnmente es en la tarde, casi cerca de la noche, porque le dicen cena, ¿no? Pero ya hay tiempo, y comparto, yo me preocupo, estoy yo orando con mis hermanos, estoy yo teniendo comunión con ellos, o simplemente otra vez salgo a comer, salgo a jugar con ellos, paso un tiempo divertido conversando de todo lo que ocurre durante la semana, pero no tengo un tiempo de comunión cristiana, llamándolos para estudiar, para orar, para ayunar, para meditar en las Escrituras, cosas que son particularmente cristianas. No me malentiendan, establecer lazos de amistad es bueno y es necesario entre nosotros, pero eso no es la comunión cristiana. Es un lazo importante entre seres humanos, pero la comunión cristiana se establece en lazos particulares, sobrenaturales. Y cuestionarnos en ese tiempo de silencio, de oración, y pedir perdón al Señor si no lo hemos estado haciendo. Porque recuerden que la cena del Señor es un medio de gracia también. No solamente le dice, Señor, yo juro hacer esto, pero no lo juras en tu poder. Yo juro hacer esto, pero necesito de tu poder, y por eso como de tu carne y bebo de tu sangre. ¿Qué ocurre si no lo haces dilucidando correctamente, discerniendo correctamente el cuerpo de Cristo? Muchos sufren, pero si sufres, y esto es algo importante, si sufres, si recibes la corrección, eres hijo. ¿Qué ocurre si no recibes la corrección? ¿Qué eres? Bastardo, dice Hebreos. Hebreos 12. Hebreos 12 dice esto. Versículo 32 de 1 Corintios 11. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que tenemos que valorar esto. No significa, hermano, que tú digas, sí, yo merezco condenación y cuando me repartan la cena del Señor voy a agarrar 3, 4 copas y 4 o 5 trozos de pan y voy a comer y Señor, que caiga tu juicio sobre mí. No es esa búsqueda. Tú no tienes el derecho de autodisciplinarte. Tú no tienes el derecho de autojuzgarte de esa manera. Dios ha establecido la iglesia para que te juzgue de esa manera. Tu deber, tu obligación cuando estás mal es arrepentirte en ese momento y tomar la cena del Señor, porque la cena del Señor no es un premio para los fuertes, sino es una necesidad de los débiles. Entonces, por eso decimos, Señor, he estado mal esta semana, me arrepiento, me concientizo de lo que soy, de lo que tú has hecho y me arrepiento en polvo y ceniza, necesito de ti, y tomamos de la cena. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Según yo, 1:30, así que vamos 1:20, y con todo y lo que hemos hecho antes, así que hay 10 minutos para preguntas. Me faltó un puntito, la cena del Señor en su uso disciplinario, ¿sí? Cuando alguien lo disciplinan de la iglesia, le prohíben tomar la cena del Señor por un tiempo hasta que se le levante la disciplina. ¿Por qué creen que es esto? Porque siendo parte de una iglesia local implica que todos se reconocen como un solo cuerpo, que se conocen y se aceptan y se asumen como y se confirman. Es como que yo soy creyente, ¿y quién lo dice? Toda esta gente dice que yo soy creyente. Y todos ellos que me conocen me examinan y dicen, sí, tú eres creyente. Cuando alguien está disciplinado, es alguien que está en cuidados intensivos, alguien que necesita básicamente observarse si es parte o no es parte del cuerpo de Cristo. Por su bien, se le dice, no tomes por un tiempo, y aparte para su propia humillación, para que esta persona, si verdaderamente ama al Señor, diga, yo quiero volver a tomar de esa carne y de esa sangre, y se le sea recordado constantemente la humillación en la que se encuentra, y a través de esa humillación, él sea reconstituido. Así es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida que para construir lo interno hay que destruir lo externo, que para levantarte de ánimos hay que ser humillados.
Y es así como se va en la vida cristiana. Bien, eso de manera resumida. Hermano. Aquí mismo, en 1 Corintios 11, porque habla de la necesidad de la unión. ¿Cuál era el problema de Corintios? Había desunión, ¿sí? Para que pudieran tomar lo que se les pide es que le dicen, ¿no? Esperaos unos a otros. O sea, ya la muestra más grande de esta desunión. Y poner a alguien en disciplina es poner a alguien que está en duda. Está en duda de esta unión. Y el sacramento, la cena del Señor, solamente funciona en el acto de darlo, ¿sí? No es que alguien pueda guardar la copa o guardar el pan y decir, me lo guardo y momento de necesidad, esto ya está consagrado, es como un elemento mágico, un amuleto, y no voy a agarrar una hostia y la voy a poner, me la voy a colgar de collar en un envoltorio y me va a proteger. No funciona así. Eso significa ex opere operato. Para la Iglesia Católica Romana, la Cena del Señor funciona solamente porque se hace. No hace falta tu fe, nada. Una vez que está consagrado, ya está ahí, punto. Las Escrituras vemos que no se usa de esta manera la Cena del Señor, sino solamente en el acto en el que se entrega. Funciona en el mismo momento en el que se hacen las cosas. Dentro del rito, no fuera del rito. Dentro de la ceremonia, no fuera de la ceremonia. No sé si algún comentario aquí. Lo que más o menos en 3 clases mínimamente se puede ver bien esto. Para ver con más pasajes bíblicos y todo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? Claro. Obviamente, recomendaciones, hay 2 libros en Legado Bautista Confesional, La Cena del Señor más que un memorial, de Richard Barcelos, y Festín Pactual, de Ryan Reynolds, creo, o sea, suena el nombre del actor, pero creo que así Ryan Reynolds es el escritor de este libro, ambos de Legado Bautista Confesional, ¿no? También en los libros de teología sistemática reformados van a encontrar buenas explicaciones de esto, de la Cena del Señor. Y por supuesto la Confesión Bautista de Fe de Londres, en el capítulo Los Sacramentos y en el capítulo de la Cena del Señor propiamente dicho. Léanlo, ahí están los textos bíblicos. Bien. Quiero que abran sus Biblias en Romanos. Me queda 5 minutos y quiero... Romanos. Mejor vamos a Apocalipsis, que es más corto. Apocalipsis 10. Apocalipsis 2:10. La última línea dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y vamos a cantarlo, es solo una línea y la melodía es sencilla. No sé si alguno lo conoce, ¿no? Va así, a ver, ténganlo ahí, captan la melodía y entran conmigo. 2, 3. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Pongámonos de pie, amados hermanos, vamos a tomarlo una vez más. Y de ahí me acompañen en oración. Vamos a entonarlo 4 veces, que es lo regular que se entona, es una sola línea. 2,
3. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Señor Dios, Padre Santo, te damos muchas gracias. Usted nos ha pedido que perseveremos, Señor, y una de estas cosas en las que hemos de perseverar es en tomar de tu santa cena, de tu comunión, de nuestra acción de gracias, de esa Eucaristía que es acción de gracias, porque damos gracias de que usted haya muerto en nuestro lugar, y pedimos perdón, Señor, ahora, si hemos estado tomando quizás la cena del Señor indignamente, si no hemos entendido la profundidad, y ahora, Padre Santo, si en algo hemos sido iluminados, si en algo he explicado correctamente tu palabra, produce en nosotros ese temor y temblor de lo que estamos haciendo, de tomar de tu cuerpo, de tomar de tu sangre, que usted los llamó así, de disfrutar, Señor, de su presencia en comunión con nuestros hermanos. Si no me he preocupado de mi hermano, si no he tenido miramientos en ser yo tropiezo, si no he cuidado de su vida santa, si no he llorado con él, si no he reído con él, si no he estado compartiendo una vida de iglesia, perdóname, Señor, perdónanos, Señor. Trae más unidad a nosotros, fomenta la fe, haznos ser fieles siempre, cual escogidos, hagamos firme esa vocación al mostrar el amor unos para con otros, porque ¿cómo podremos decir que te amamos a ti que no vemos, Señor, si no amamos a nuestros hermanos que vemos? Quita de nosotros ese espíritu de Caín que nos hace pensar que cada uno tiene que fijarse en su propia vida y ya está. Y pon en nosotros un amor cristiano que es capaz de dar la vida por sus amigos. Te ruego todo esto, Señor, y te lo agradezco, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia siempre estamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.